contacto con la región. En Performance, tu auto es Bridgestone. La población de Chile rechazó ayer de manera contundente la propuesta de reforma constitucional que fue sometida a plebiscito. En una consulta con voto obligatorio, que no es lo habitual en Chile, y con una participación histórica de la ciudadanía, el 62% dijo no al texto que había sido redactado por la Convención Constitucional, electa como forma de encauzar el malestar social que estalló sorpresivamente con aquellas manifestaciones masivas de fines del año 2019. Todas las encuestas habían anticipado el triunfo del rechazo, pero ninguna hablaba de tanta holgura. Recordemos, el plebiscito de entrada a este proceso tuvo lugar el 25 de octubre de 2020 y en esa ocasión 78% dijo que quería una nueva constitución para Chile. El texto que se sometió a consulta, de 388 artículos y elaborado durante un año, consagraba la plurinacionalidad indígena y establecía un nuevo catálogo de derechos sociales en salud, aborto, educación y pensiones, con un marcado énfasis medioambiental, aunque manteniendo el modelo de economía de mercado. Incluso entre quienes promovían la opción apruebo, varios referentes reconocían que la reforma tenía problemas y descuidos y que, en caso de que saliera adelante, sería necesario modificarla. El presidente Gabriel Boric, que llegó al poder en marzo, impulsado por el descontento de hace 3 años y que de hecho aprobaba la propuesta de reforma, habló al país sobre las 9 de la noche hora local. Hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. No quedó satisfecho con la propuesta de constitución que la Convención le presentó a Chile y por ende ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas. Como presidente de la República, recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio. Y es que hay que escuchar la voz del pueblo. Tanto Boric como los distintos sectores que respaldaron la opción del rechazo dejaron claro que ahora se abre otro proceso constituyente que implicará la redacción de un nuevo documento y el regreso a las urnas. En su discurso a la Nación también dijo que su gobierno hará frente a los problemas que tienen los chilenos por delante más allá de la cuestión constitucional. En esta línea indicó que hacer frente a estos importantes y urgentes desafíos requerirá prontos ajustes en nuestros equipos de gobierno, anticipando que habrá cambios en su gabinete. Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Y sé que en eso todos y todas nos van a acompañar. Con este fin, mañana a primera hora me reuniré con los presidentes de ambas cámaras y con otras autoridades de la República para avanzar lo más rápidamente en esta dirección. Y durante la próxima semana llevaremos adelante una ronda de conversaciones para recoger las propuestas de los distintos sectores que se han comprometido ante el país con establecer un nuevo proceso constituyente. Tras conocerse el resultado, aparecieron en los medios de comunicación los líderes de los partidos políticos de derecha que habían tenido escasa presencia durante la campaña previa al plebiscito. Los opositores al cambio constitucional salieron a festejar en las calles y en caravanas de automóviles con banderas de Chile por primera vez desde que se inició la campaña electoral en el mes de julio. Vamos a contar con un primer análisis de los resultados, sus causas, sus consecuencias. Sí, para eso estamos en línea con el politólogo Fernando Rosenblatt, profesor asociado en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales en Santiago. Fernando, ¿qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, ¿qué tal? ¿Qué destaques harías al comienzo de este enfoque sobre los resultados de ayer? Bueno, lo primero que corresponde decir, tú lo decías recién, es que efectivamente fue un triunfo muy amplio del rechazo.
Tú lo decías, el resultado fue de 61,9 por el rechazo frente a un 38,1 por el apruebo. Es una victoria del rechazo muy amplia que se dio en todas las regiones del país y en la gran mayoría de las comunas, ¿verdad? El segundo punto muy importante es que hubo una participación histórica. Poco más de 13 millones de votantes participaron de este plebiscito de salida, es decir, una participación del 86% del total de los habilitados. Esto es inédito tomando en cuenta el total del electorado, ¿no? Y la combinación de inscripción automática y voto obligatorio claramente tiene mucho que ver con esta participación. Bueno, vamos por partes. Empecemos por el tema de la participación para después hablar en detalle del resultado y de lo que se viene ahora. Tú lo estabas resaltando recién, fue una participación muy alta, de hecho la más alta en la historia de Chile. Digamos, 13 millones de votantes, poco más de 13 millones sobre un total de 15 millones. Señalabas que esto se explica por la combinación de inscripción automática y voto obligatorio. También me imagino porque era un plebiscito muy importante en toda la trayectoria de ese país, ¿no? Sí, efectivamente, era un plebiscito histórico donde se ponía a consideración de la ciudadanía la decisión de aprobar o rechazar una propuesta de constitución que por primera vez en la historia de Chile se había elaborado en un proceso democrático. Eso sin dudas ya de por sí hacía que la jornada tuviera mucha relevancia e interés para el electorado y eso podía mover mucha gente. Pero también se podía pensar que había cierta fatiga electoral en Chile. El país tuvo muchos procesos electorales en los últimos 2 años, pero claramente esto no sucedió. Más allá del carácter histórico del plebiscito, el voto obligatorio y la inscripción automática son elementos clave para entender esta participación. La multa por no votar podía llegar aproximadamente hasta los $190. Y la inscripción automática supone que toda persona mayor de 18 años, incluso extranjeros, como en mi caso, con permanencia definitiva de más de 5 años, está automáticamente inscrito para votar. La amenaza de la multa por no votar parece haber operado, ¿no?, sobre la decisión de votar, así como el hecho de no tener que hacer ningún trámite para quedar registrado, sobre todo en un electorado que no está muy politizado, ¿no? Lo venimos hablando hace años. Digamos, yo creo que ambas deben explicar en gran medida esta participación del 86%, porque esta era una gran incógnita. ¿Cuánta gente iba a participar? Porque esa era una incógnita, siendo que el voto era obligatorio. Bueno, porque era la primera vez que se daba esta combinación de voto obligatorio con inscripción automática. Desde 2012 el voto en Chile es voluntario con inscripción automática. Pero como parte del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución de noviembre de 2019, se estableció que el voto en el plebiscito de salida fuera obligatorio. Antes de la reforma de 2012, Chile tenía un sistema muy raro de inscripción voluntaria y voto obligatorio. Eso fue dejando mucha gente afuera, especialmente jóvenes que no se inscribían para votar. Luego, con esta reforma, se pasó a inscripción automática y voto voluntario. Pero la tasa de participación, como hemos analizado en otras ocasiones, ahora con un electorado potencial mucho mayor, siguió siendo muy baja, ¿no? Y ahora teníamos esta instancia con voto obligatorio e inscripción automática. Pero la participación que íbamos a tener y cómo se iba a comportar era una incógnita. No sabíamos nada de todo ese electorado que o nunca participó o hace muchísimos años que no votaba. Tampoco sabíamos si la amenaza de la multa iba a operar sobre la decisión de ir a votar, ¿no? En el contexto de un Estado con tantos problemas de orden como hemos visto en los últimos años, ¿no? No sabemos por qué la gente efectivamente fue a votar, pero sí tenemos que en estas condiciones de voto obligatorio y donde había algo muy importante en juego, como vos decías, la participación fue de un 86%. Bueno, vayamos ahora al análisis de la votación. El triunfo del rechazo fue aplastante. Las encuestas venían indicando una posible victoria del rechazo, pero, según lo que yo recuerdo por lo menos, en ningún caso planteaban que el margen pudiera ser tan amplio, ¿no? Sí, correcto. Desde abril que las encuestas venían indicando sistemáticamente que el rechazo ganaría el plebiscito de salida. Y el resultado fue efectivamente muy amplio y mayor a la diferencia que salía en las encuestas, en casi todas las encuestas, en las semanas previas, donde incluso en las últimas semanas algunas mostraban que el apruebo se estaba acercando un poco al rechazo. El triunfo del rechazo fue en todas las regiones de Chile y en la gran mayoría de las comunas, por no decir prácticamente todas las comunas, ¿no? Incluso en la región metropolitana de Santiago, el rechazo obtuvo un 55% de los votos. También en la región de Valparaíso ganó el rechazo con un 57%, bastiones del apruebo, por así decirlo. En las comunas con más electores de Chile, en Puente Alto, ganó el apruebo, pero con un 50%. En Maipú,
también en la región metropolitana, ganó el apruebo, pero con un 51%. En Santiago, la tercera comuna más poblada de Chile, con más electores, digamos, perdón, ganó el rechazo con un 53% de los votos. ¿Por qué te estás deteniendo en esos datos, en esos lugares? Sí, yo me detengo porque el contraste con los procesos anteriores fue muy grande, ¿no? En el plebiscito de entrada y en la segunda vuelta presidencial en estas comunas, especialmente en Puente Alto y en Maipú, dos comunas populares, ganó el apruebo y ganó Boric en la segunda vuelta por mucha distancia. En el plebiscito de entrada, en el que se votaba si se aprobaba o no el inicio de todo este proceso constituyente, en la región metropolitana el apruebo obtuvo un 78%. En Puente Alto, el apruebo había obtenido un 88%. En ese momento, con pandemia, habíamos tenido una participación de 51%. Pensando, por ejemplo, en la segunda vuelta de diciembre de 2021, que llevó a Boric a la presidencia, la victoria de Boric fue aplastante, y especialmente en la región metropolitana. Boric obtuvo el 60% de los votos. Veamos por comuna de nuevo. En Puente Alto, 70%. Maipú, 66%. En Santiago, 60%. Y en ese entonces la participación había sido del 56%. Entonces, por lo que tú estás diciendo, parece que mayores niveles de participación terminaron beneficiando al rechazo. Esa posibilidad se había manejado en los días previos a la consulta, al plebiscito. Algunos decían que el voto obligatorio iba a terminar favoreciendo el no. Sí, efectivamente, esto se decía en los días previos. Confieso que ese razonamiento no me cerraba del todo. Y esto lo conversamos contigo, digamos, yo dudaba de esa lógica. ¿Por qué? Por una razón teórica y por los resultados anteriores. La razón teórica es que en Chile hay una estructuración de clase del voto. Es decir, los sectores populares votan en su mayoría por opciones de izquierda, sobre todo cuando no son elecciones de carácter local, ¿sí? La segunda razón, ya empírica, eran los resultados del plebiscito de entrada y la segunda vuelta electoral, que le dio, como decíamos recién, un triunfo muy amplio a Boric. Es decir, enfrentados a dos alternativas, apruebo-rechazo y Boric versus José Antonio Kast, en los sectores populares urbanos de la región metropolitana, por ejemplo, ¿sí? Votaron por la opción de izquierda o apoyada por la izquierda. Por los datos que mencionabas antes, el apruebo ganó de nuevo allí, tú decías, en Puente Alto, en Maipú. ¿Qué pasó entonces? Bueno, sí, ganó en esas dos comunas, pero no ganó en la Florida, la cuarta comuna con más electores, no ganó en La Pintana, Cerro Navia, otras comunas populares. Pero además en Puente Alto y Maipú ganó por un margen muy estrecho. El apruebo necesitaba ganar por una amplia diferencia en la región metropolitana para tener chances, porque claramente en el sur iba a ganar el rechazo y en el norte parecía difícil. Entonces, no solo no ganó por ese margen amplio que necesitaba, sino que además perdió. Entonces, en todo Chile la participación aumentó mucho, 8 millones votaron en la segunda vuelta de Boric, que llevó a Boric a la presidencia, contra estos 13 millones de ayer. Y también aumentó mucho la participación en la región metropolitana. Hay todo un electorado que no conocíamos y que claramente en su abrumadora mayoría se inclinó por el rechazo. La mayor participación efectivamente favoreció al rechazo. Esto es una derrota en el marco de un proceso que parecía que llevaba la historia para un lado. Este plebiscito era visto como el moño, ¿sí?, a un ciclo de movilización y desmantelamiento de la herencia de la dictadura. Y en el plebiscito de entrada había mucho de épica, ¿no?, de derribar la constitución de Pinochet. En la segunda vuelta que llevó a Boric a la presidencia había mucho de frenar el avance de la extrema derecha. Estos elementos no estuvieron presentes en el plebiscito de salida. Un minuto de pausa y ya retomamos el análisis desde Santiago con Fernando Rosenblatt. Chile y la reforma constitucional, el rechazo se impuso con muy amplio triunfo en el plebiscito de salida. Ayer estamos examinando ese resultado con Fernando Rosenblatt. Los oyentes también hacen sus planteos. Por ejemplo, tengo este mensaje de Felipe. Dice: si no fue aprobada la reforma, ¿por qué van a redactar otra más? ¿El resultado no implica que la mayoría respaldó la Constitución vigente? Está bueno el punto. Quizás lo tratemos enseguida. Presenta Financiación Sustentable de HSBC. La solución para las empresas que quieren un futuro más verde. Fernando, exploremos ahora un poco más las razones de esta victoria tan amplia del rechazo. ¿Hay un voto castigo al gobierno al que se asociaba con el apruebo? ¿O simplemente acá lo que hay es un rechazo a la propuesta de la nueva Constitución? Recuerdo que
en los análisis previos había críticas muy profundas al texto de esta propuesta de nueva constitución. Sí, es difícil dar una respuesta definitiva, pero respondiendo también lo que plantea el oyente, digamos. Aquí lo que se rechazó es el texto propuesto por la convención, pero en el plebiscito de entrada hubo un 80% que votó por darle a Chile una nueva constitución, y yo creo que eso es un consenso que llega incluso hasta la UDI, hasta la derecha, ¿verdad? La necesidad de tener una nueva constitución, ¿no? El asunto es que el texto fue lo que se rechazó. Es difícil dar una respuesta, digamos, de por qué pasó esto, ¿no? Podemos ensayar algunas hipótesis que requerirían estudios más profundos. Para empezar, uno podría decir que algo que venimos insistiendo hace años en este espacio sigue siendo importante para entender lo que sucedió. La falta de partidos con capacidad de articulación, con llegada en el territorio, que conduzcan y encaucen el proceso político, yo creo que es una razón importante para entender el resultado. En el apruebo estaban los partidos que apoyan al gobierno, el Partido Comunista, los partidos del Frente Amplio, también estaban los partidos del socialismo democrático, Partido Socialista, Partido por la Democracia, también el Partido Radical. Estos partidos, estos últimos tres, son de la ex Concertación. Michelle Bachelet también apoyó el apruebo, incluso participó en la franja, en el espacio televisivo destinado a las campañas. Pero estos partidos, como venimos señalando hace años, carecen de una capacidad de llegada permanente en el territorio. La diputada Carol Cariola fue encargada, digamos, del comando del apruebo, de Apruebo Dignidad, digamos, de la coalición que apoya al gobierno, y desarrolló un trabajo en terreno muy intenso, pero claramente no fue suficiente, ¿no? En Chile no hay partidos capaces de organizar y movilizar, no hay capacidad de mantener con ciertos niveles de lealtad a los votantes, y menos aún hay capacidad para organizar y movilizar a todo ese electorado que estaba participando por primera vez. Entonces, esa adhesión que tuvo el apruebo en el plebiscito de entrada, o Boric en la segunda vuelta, no se pudo sostener, pero sobre todo no pudo aumentar de cara a este plebiscito de salida. Ahora, Fernando, el problema estuvo en la campaña electoral, o sea, el problema estuvo porque no había organizaciones partidarias fuertes, eficientes en la campaña. De haber existido ese tipo de partidos, el resultado habría sido otro porque la campaña habría sido distinta, o el problema estuvo atrás. Digo, porque están las críticas al texto, ¿no? Críticas muy fuertes en diferentes capítulos del proyecto de reforma, y están las críticas a la actitud de algunos sectores de los convencionales, aquellos, digamos, más ultras. Había cuestionamientos muy severos a cómo se comportaron en la discusión, ¿no? Sí, o sea, de nuevo, no sabemos, digamos, por qué triunfa el rechazo. Eso requiere, más allá de las respuestas simples que se pueden dar, digamos, no lo sabemos y habría que estudiarlo. Pero sí está claro que sin una organización nacional fuerte, amplia, es difícil organizar y movilizar, especialmente un electorado no politizado, y que habitualmente no es parte del proceso político. Además, sin organización amplia, con llegada permanente en el territorio, era difícil contrarrestar los mensajes y las críticas, en ocasiones las fake news, que se hacían a la convención y al texto constitucional. Es decir, más allá de la opinión sobre la propuesta de nueva constitución, ¿sí?, que había indudablemente críticas muy fuertes, lo cierto es que no había una organización capaz de salir a defenderla y defender el proceso en todo el territorio con la capilaridad necesaria cuando te enfrentas a un electorado potencialmente muy numeroso. Por otro lado, efectivamente, la constitución propuesta fue vista por muchos sectores como una constitución muy volcada a la izquierda. Y eso, claro, tiene que ver con la composición de la convención que resultó electa. Pero, además, tiene que ver con que la convención surge en un contexto de estallido social, en el que surgieron muchas demandas de transformación del modelo chileno, ¿sí? El ex convencional del Frente Amplio, Fernando Atria, dijo ayer en un programa de televisión que, sin justificarlo, pero sí entendiendo, decía Atria, el ánimo de revancha de la convención era inevitable. Él decía que era inevitable precisamente porque quienes asumieron como convencionales eran, en su mayoría, de sectores tradicionalmente excluidos y que llegan a una convención que nace en el contexto de un estallido social. El resultado entonces fue una constitución que para muchos era vista como una propuesta muy inclinada a la izquierda, y esa inclinación hacia la izquierda es el resultado de la composición de esa convención, ¿verdad? Entonces, uno podría pensar que el rechazo gana como una reacción a eso, ¿sí? Esta hipótesis se combina con la anterior, sobre la ausencia de organización, ¿sí? Tenemos una sociedad que valóricamente es más conservadora, por ejemplo, que la sociedad uruguaya, y un electorado dividido tradicionalmente en tercios muy marcados. Y el centro y la derecha se pueden haber sentido excluidos de esa propuesta.
de constitución. Pero además, ayer teníamos un electorado que no está identificado con sectores políticos, que no participa. Y de nuevo, no hay partidos u organizaciones o movimientos de masas de alcance nacional capaces de organizar y movilizar a ese electorado para el apruebo. Ese electorado, especialmente el que no está involucrado en la política de manera habitual, recibió mensajes por diferentes vías que le decían que esta propuesta de constitución buscaba dividir, que esta propuesta de constitución buscaba refundar Chile, que esta propuesta promovía cosas que son ajenas a la historia de Chile. Quizás estos mensajes terminaron de convencer a ese electorado no politizado y que probablemente tenga un perfil más conservador en lo valórico, ¿sí?, que el que votó y participó y respaldó convencionales de izquierda, digamos, en el plebiscito de entrada, y por eso rechazó, y por eso votó rechazo, ¿no? Pasemos a otro punto del análisis inevitable hoy. ¿Cómo queda el gobierno con este resultado? El gobierno no podía hacer campaña, pero claramente estaba identificado con el apruebo. Y este Poder Ejecutivo, recordemos, no tiene mayoría en el Congreso. Por último, los niveles de aprobación del presidente Gabriel Boric están bajos, ¿no? 35, 36%. Entonces... Sí, este es un golpe duro para el gobierno y para toda la izquierda. El resultado no es responsabilidad del gobierno, pero sí es una derrota que queda asociada con este gobierno. Pero lo más importante es que afecta a la agenda de reformas del gobierno. Como vos decías, es un gobierno que no tiene mayorías en el Congreso y la pelota vuelve a estar allí, en el Congreso. El Congreso será el protagonista en la elaboración de un nuevo itinerario constituyente. El proceso constituyente seguirá dominando la agenda y el debate público y esto ciertamente va a afectar la agenda del gobierno. Y esto puede ser especialmente complejo, porque recordemos cómo llegamos hasta aquí. Esto empezó con un estallido social en octubre de 2019 que solo se frenó por la pandemia en marzo de 2020. No fue el proceso constituyente el que frenó las protestas y la violencia, fue la pandemia. Entonces, Chile sigue teniendo un problema no tan latente, de orden político, y sigue teniendo un problema para procesar el conflicto político. Va a ser clave la forma en que se articula el nuevo proceso constituyente, con qué velocidad, pero además va a ser clave que el gobierno avance en las demandas que estaban planteadas en el estallido. ¿Cuál es el problema? Precisamente que el debate y la agenda va a estar centrada nuevamente en el proceso constituyente y que el gobierno no tiene las mayorías necesarias para avanzar en su agenda. Si a esto le sumamos los altos niveles de inflación que tiene Chile hoy en comparación a lo que han sido los últimos 20 años, si le sumamos la desaceleración de la economía, la crisis en la zona sur con el conflicto con sectores del pueblo mapuche, la crisis de seguridad en el norte, son desafíos muy grandes, ¿sí?, sumado a la agenda que era muy demandante, para un sistema político que está muy desprestigiado y debilitado y para un gobierno sin mayorías. ¿Hay algo claro sobre cuáles serán los próximos pasos? Hay propuestas de reforma de un itinerario, digamos, se han entablado contactos políticos en el Congreso, pero todo por ahora preliminar, ¿no? Además, el gobierno convocó a todos los partidos políticos a la moneda para conversar sobre el proceso constituyente, pero desde Chile Vamos, la coalición de centro-derecha, ya dijeron que no van a participar de la reunión porque quieren saber quiénes serán sus interlocutores, ¿no? Ahora se viene un cambio de gabinete. El propio presidente Boric lo adelantó anoche en su alocución. La centroderecha entonces quiere esperar a conocer los nuevos nombres. ¿A eso aludían? Sí, en estos días, quizás en estas horas, ya se anunciará el cambio de gabinete. Se habla de unos 7 cambios en el gabinete, incluyendo 2 ministros del comité político. Seguramente Isquia Siches, ministra del Interior, será sustituida, y hay trascendidos de que Giorgio Jackson, ministro de la SECPRES, muy cercano a Gabriel Boric, seguramente cambie de rol. Un detalle ahí, hablas de SECPRES, eso es Secretaría General de Presidencia, ¿no? Exactamente. ¿Y sí, qué importancia tiene ese cargo? Ahí está, es el vínculo con el Congreso, ¿no? Exactamente, sí. Y también se hablan de otros 5 ministerios sectoriales. Lo vamos a saber en estos días, ¿no? Pero claramente esta señal de la centro-derecha tiene que ver con mostrarle al gobierno que tienen un poder importante, ¿sí?, y que el triunfo del rechazo implica un cambio claro en el ciclo político. Insisto, veníamos de todo un proceso que parecía que la historia iba a ir para un lado, y ayer quedó claro que no. Chile sigue en esta coyuntura crítica, en un ciclo político muy incierto, sin actores políticos organizados, capaces de liderar y encauzar el proceso político democrático de manera estable. Fernando Rosenblatt, profesor asociado en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales en Santiago. Gracias por acompañarnos esta mañana con este primer enfoque, con los datos bien en caliente. Vendrán otros, contigo, con otras voces en el programa en los próximos días. Seguimos en contacto, ¿te parece? Seguimos en contacto. Un abrazo. Chau, chau.